A Baby Valderrama, Eduardo Quiroz, están con nosotros. Eduardo, en representación del candidato Ricardo Lombana, que quedó de segundo ayer precisamente en las elecciones. ¿Qué mensaje envió el pueblo panameño a juicio suyo, don Eduardo, poniendo a Lombana de segundo, cuando las encuestas en su gran mayoría no ponían a Ricardo Lombana en esa posición? Bueno, muy buenos días, un saludo a toda tu audiencia y por supuesto a un reconocimiento al trabajo enorme que han estado realizando ustedes a través de toda la cobertura de la campaña electoral. Y perdona Eduardo, solo 13 de los 60 diputados que buscaban reelección regresan a la Asamblea, solo 13. Continúe. Sí, efectivamente. Y por supuesto, lo que corresponde hoy, después de un proceso electoral, de unos comicios, es el estudiar, entender, el escuchar la decisión del pueblo. La democracia es eso, y ahí está el resultado. A nivel presidencial, un claro triunfo del señor Mulino, conforme a las reglas de las instituciones panameñas, y por otro lado, un revolcón a nivel de la Asamblea Nacional de Diputados, que nos produce por primera vez en la historia una asamblea donde no hay un partido ni un grupo que tenga una clara mayoría. Se va a requerir construir acuerdos, a lo interno del órgano legislativo y luego intentar construir una relación constructiva, armónica con el órgano ejecutivo, lo cual lanza un enorme reto. De la lectura de los resultados, para mí es evidentemente claro que la propuesta de Martinelli, de Ricardo Martinelli, cuenta con un claro 33-34% de aceptación popular, independientemente de quién fuera el candidato. Él o cualquiera que él hubiese designado obtendría ese resultado. Luego, la incapacidad absoluta del resto de las dirigencias de los partidos políticos de entender y comprender esa realidad nacional. Estuvieron completamente desenfocados, completamente divorciados del sentir de los ciudadanos, del clamor de los ciudadanos, de un cambio profundo. Las estructuras partidarias tradicionales se han derrumbado de una manera atroz, como lo veníamos señalando. Hace 2 años yo le dije al país, los partidos políticos están quebrados. Bueno, estaban quebrados y se derrumbaron el día de ayer. El partido de gobierno obtiene no solamente una derrota catastrófica, una debacle electoral, sino que se convierte en la derrota más grande en la historia de Latinoamérica de un partido de gobierno. El PRD obtiene el 6º lugar en la elección y obtiene este resultado en un gobierno que ha tenido el manejo de las arcas y de los recursos públicos como le ha dado la gana. Así es. En el inicio, antes de la pandemia, estructuró desde su mayoría en la Asamblea, a través de la presidencia de Benicio Robinson de la Comisión de Presupuesto, la utilización de los recursos sin ningún tipo de fiscalización. Durante la pandemia, la fiesta siguió y continuó. Después nos pudimos enterar de lo que significó la utilización de la famosa descentralización paralela, donde más de 250 millones de dólares se usaron sin ningún tipo de restricción para todas esas autoridades municipales y de juntas comunales, que terminan perdiendo estrepitosamente. Entonces, ahí hay un resultado al que prestarle atención. Yo creo que el exdiputado González decía algunas cosas interesantes, pero en mi opinión se queda corto. Lo del PRD es un cierre, sin duda alguna, de cualquier prevalecencia del PRD como un equilibrador de los procesos electorales. Hasta la elección de hoy, habiendo ganado o perdido la elección presidencial, el PRD siempre fue el partido que más votos sacó. Hoy en día es el 6º lugar de una derrota histórica y, como decía, sin precedentes en América Latina. Luego tienes al partido panameñista, que estaba quebrado y que ayer se derrumbó. En mi opinión, es un cierre de ciclo que ya también lo habíamos anticipado. Cuando presenté mi renuncia al partido panameñista hace ya 2 años y más, le dije al país, aquí no hay una estructura que esté entendiendo la realidad nacional. Ni su dirigencia actual, ni su dirigencia anterior, ni el gobierno anterior había entendido en realidad lo que los panameños estaban reclamando. Y ese divorcio les pasa una factura
estrepitosa. El partido panameñista, que ya en la elección anterior había obtenido un resultado deplorable, con 8% de los votos a nivel nacional y 6% en la capital, en esta elección obtiene el 5.2%. O sea, se convierte en un partido electoralmente irrelevante, que casi solamente obtuvo su subsistencia y porque las reglas electorales han ido bajando ese porcentaje. Oye, Eduardo. Entonces, una debacle en las dos estructuras políticas tradicionales de este país. Después tienes el CD. Sí. ¿Qué pasa en el CD? En el CD, que es un partido construido por Martinelli, estructurado a su imagen y semejanza, intentan presentar una candidatura divorciada de Martinelli y obtienen el resultado de la debacle electoral, que se queda sin liderazgo. Yo termino haciendo esta primera intervención señalando, en democracias hay dos resultados: el ganador, que va a gobierno, y los perdedores, que van a la oposición. Esos perdedores, si realmente interpretan el sentir de los ciudadanos, no tienen otra ruta que presentar renuncias inmediatamente. Eso es lo que sucede en una democracia con rigor. ¿Cuál es esa ruta? El que pierde las elecciones se va para su casa y deben generarse nuevos liderazgos a ver qué pueden reconstruir de esas realidades. Y finalmente, el aluvión de votos para las candidaturas independientes, que en gran medida representa también la candidatura de Ricardo Lombana a nivel presidencial, pero a nivel de diputados, a nivel de alcaldes, en la Villa de los Santos ganó el candidato de Vamos como alcalde. Imagínense ustedes lo que estamos hablando en la provincia de Chiriquí, un aluvión de diputados independientes. Eso solamente revela que el pueblo panameño quiere un cambio profundo del órgano legislativo para que se acabe la fiesta que ha venido pasando en los últimos 3 periodos, donde la Asamblea se convirtió en un ente de corrupción financiado por los panameños, por los impuestos de los panameños, para producir la reelección de los mismos que estaban sirviéndose con la cuchara grande. Breve, entonces, ¿qué te pareció? El país que nace hoy es un país completamente distinto desde el punto de vista político. O lo intentamos entender, o lo intentamos analizar, o seguiremos por la ruta de más debacle política. Breve, para darle la palabra a Baby, ¿qué te pareció el discurso de José Raúl Mulino? En breves palabras, inédito, un discurso así en un día de ganar elecciones. Y segundo, la Asamblea, ¿crees tú que realmente va a hacer el papel de oposición que el pueblo le manda en esta decisión que toma de ayer? Hay un mandato claro y ahí están los números, y eso es lo que hay que entender y estudiar. Los políticos a veces quieren explicar los resultados. No hay que explicarlos, hay que entenderlos. ¿Cuál es el mensaje? El mensaje es: hay un presidente que tiene legitimidad inicial, o sea, legitimidad democrática producto del resultado electoral. Con las reglas panameñas, el señor Mulino es el ganador y debemos respetar, comprender y reconocer como presidente electo de este país. Bien, su discurso, en mi opinión, es un discurso que tiene algunas incongruencias, producto de que es un presidente que responde a otro liderazgo mucho más fuerte que el de él. Habrá que ver si tiene la capacidad de construir ese liderazgo propio. Pero la legitimidad funcional se va a producir en la medida en que obtenga resultados de resolver los reclamos que los panameños hicieron. Esas dos propuestas que obtienen, si te pones a ver, estamos hablando del 60% de los panameños votaron por una opción de cambio radical. ¿Qué quiere decir eso? Que el 60% de los panameños quiere que le resuelvan sus problemas. En la medida en que eso se inicie, habrá la posibilidad de obtener la legitimidad funcional que los gobiernos necesitan. Okay. Y con respecto a la Asamblea, mira, es difícil pensar que no va a haber una nueva realidad política en ese órgano del Estado, porque la posibilidad de que 15 diputados o más del Grupo Vamos, que ha planteado claramente una modificación en la ética política, no tenga un impacto significativo en la vida nacional, sería muy bajo. 2 diputados y 5, que después terminaron siendo 4 diputados independientes, lograron
exponer a la Asamblea, enseñarle al país la corrupción que ese órgano del Estado había tenido durante las 3 últimas administraciones por lo menos. Y al mostrarle al país esa corrupción que había allí, han obtenido estos resultados. Entonces, con la obtención de estos resultados, no me cabe la menor duda de que a lo interno de ese órgano va a venir una transformación profunda y que la arquitectura democrática de la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo, y en gran medida de un órgano judicial que obtiene una independencia importante a partir de 2 fallos trascendentales, el del contrato minero y el de la inhabilitación de Mulino como candidato a presidente, tenemos sin duda alguna un país completamente distinto en el que amanecemos hoy, que si logramos entenderlo, que si logramos internalizarlo, podremos construir algo realmente importante. De lo contrario, seguiremos la ruta de otros países de Latinoamérica donde el autoritarismo se concentra. Bien. Y quiero decir algo más. La renuncia debe ser a nivel incluso de quienes hayan obtenido candidaturas por ruta de votos de partidos que fueron claramente denostados por el pueblo panameño. ¿Como por ejemplo? Como por ejemplo los candidatos al Parlacén. Yo creo que el señor Benicio Robinson debe presentar su renuncia, no solamente como presidente del PRD, sino también como miembro del Parlacén. Bien, Bebio Valderrama. El señor Varela, por supuesto. También son 2 casos. Bebio Valderrama, ¿usted sigue siendo panameñista, don Bebi, o usted renunció al partido? ¿Y cuál es su balance de lo que ocurrió ayer a nivel de las elecciones y a nivel del partido panameñista? Sí, buenos días a todos. Sí, yo soy panameñista, Álvaro. Yo no sigo ahí desde hace muchos años ya. Bueno, y el balance, a ver, habría que hacer varios. El primero es que Juan Diego Vázquez y Gabriel Silva demostraron que con redes, que con pocos fondos y con una causa se logra transformar en votos. Porque yo me preguntaba qué difícil era ver la elección cuando muy pocos carros tenían bandera o muy pocos carros estaban identificados. Se veía una elección con poca identificación. De hecho, las identificaciones había que reconocer las que eran más RM, algunos Lombana, pero no había mucho. Era algo, era muy diferente a las otras elecciones en las cuales yo he estado participando, tanto activamente en esta no, tan activamente, sino de afuera. Pero es que no había bandera Vamos. Yo creo que si Juan Diego hubiera distribuido bandera Vamos, mucha identificación en los vehículos hubiera sido la bandera Vamos. Porque es que el nivel de votos y lo que cambió en 10 días, hablar del voto plancha, cambió el sistema en la Asamblea. Es que eso no viene de hace 2 meses. Juan Diego Vázquez lo planteó hace 10 días. Saca una plancha, lo hace una plancha y de la plancha hizo una realidad de una bancada de 22, 23 personas que tienen un enorme reto. Ellos, primero, al realizar ese grupo, y yo creo que por ahí parte lo que puede ser el contrapeso de un gobierno donde va a tener fiscalización y donde yo creo que parte, las primeras decisiones que va a tener que tomar el partido panameñista, en este caso, es respaldarlos. Yo creo que esos 8 votos, ir a pensar que van a ser una mayoría tradicional en la Asamblea, yo pienso que no sería lo correcto al partido. El partido tiene, esos jóvenes tienen que arrancar esa experiencia desde ya a introducirse al mundo de la fiscalización y a introducirse al mundo de contrapeso y balance a un ejecutivo, que yo creo que eso es sano y bueno para el país, y más por los años que vienen. Otro de los balances que pudiera hacer es que las estructuras fallaron, las redes ganaron o las estructuras fallaron, no sabría con qué compararlo, pero la causa también de Martinelli ganó, no de ahora, la ganó hace 2 años. La causa pareció que fue más chen al bolsillo que combatir la corrupción, que eran causas que estaban plenamente identificadas, una con Lombana y la otra con la campaña de RM del señor Martinelli, era más chen en tu bolsillo, y la campaña de Lombana eran ellos o nosotros. Ambas campañas me parece a mí que tuvieron el efecto importante. Creo que Lombana no pudo cerrar con Juan Diego Vázquez una alternativa para ir juntos a nivel presidencial, sino de repente también los resultados hubiesen sido otros. Pero más allá de qué pasó y qué no pasó, en el interior las estructuras o los liderazgos de los partidos políticos
son muy diferentes a las estructuras cuando viene desde el área de Panamá Oeste, Chiriquí, Panamá, Colón. Esas áreas urbanas tuvieron otros resultados totalmente diferentes a las provincias como donde se reeligieron. Prácticamente las reelecciones de los diputados del PRD viene más del interior, creo que 3 diputados son del área de Panamá y los demás vienen del interior, pero no le fue bien. Definitivamente el PRD es el partido con mayor sorpresa, porque dentro de todo, cuando usted ve la campaña del señor Carrizo, usted ve unas estructuras y o sea, cada vez que hablaba habían 10.000, 15.000 personas y parecía que la estructura, aunque estaba dividida entre Martín Torrijos y Zulay, pareciera que iban a votar para abajo con sus candidaturas y eso no fue lo que ocurrió. La renovación es completa, por ejemplo, en el Distrito Capital, muchísimo. Creo que nada más se eligieron 4 o 5 representantes de los 26. La alcaldía, a mí me parecía que Willy Bermúdez había hecho un excelente trabajo. De hecho, pensé que Willy ganaba la alcaldía. Se ve como el voto fue más identificado a no ir con alguien postulado a un partido a escoger entonces la figura de la alcaldía, cosas que no me esperaba, pero se dieron y esas cosas yo estoy con Eduardo y que hay que aprender, más que analizar el resultado, es entender el mensaje. Y el mensaje hoy es que las causas y las existencias de los partidos políticos son para estar en amplia mayoría con la gente y no buscando mayoría ni dentro del pleno, ni mucho menos mayoría dentro de los consejos, sino más que bien fiscalizar para que cada dólar que se vaya a invertir en el país lleve un consenso con la gran mayoría. ¿Quién es la gran mayoría? Bueno, lo que cada 5 años ponen y disponen a los que van a ejercer cargos públicos. ¿Qué debe pasar en el panameñismo a juicio suyo, señor Valderrama? Bueno, yo creo que no va a ser nada diferente a lo que ha pasado cuando tiene resultados así. Va a haber un gran debate. Los diputados electos tienen que empezar a construir el camino sobre las bases de cómo va a quedar, qué posición va a tener el partido en esas estructuras, igual los alcaldes y representantes, pero seguramente la dirigencia que ponga sus cargos a disposición en base a la renovación y la reestructuración del partido. Eso es lo que normalmente pasa. No sé si vaya a darse o no, porque tampoco yo creo que eso de manera inmediata sea ahora la solución. Yo creo que lo que viene es un gran debate del partido porque ya llevan 2 elecciones en la cual no supera 5 o 6%, por lo menos en Panamá 5 o 4%, y a nivel de todo el país 7, 6, 7%, es un porcentaje muy bajo. De hecho, sacamos creo que los mismos votos que sacaron la primaria Blandón, o sea, se mantuvo la misma cantidad de votos, y eso hay que ver y analizarlo bien. A mí no me gusta señalar con el dedo ni pegar en la frente y que te lo dije, yo no me parece que es la actitud correcta. Yo me pongo más a la disposición a ver cómo uno puede ayudar a que esto no sea un estrés, sino más o menos empezar a entender que hay una renovación, y yo estoy seguro que eso es lo que está pasando en la mente de muchos de los dirigentes del partido. Bueno, pero sin duda hay 2 fenómenos, y una de las cosas que me queda claro es que la reforma electoral, entre más tarde se escoja los candidatos, entre menos primarias se hagan en los partidos, serán resultados realmente malos una vez vengan las elecciones. El panameñismo no hizo primarias en muchos de los cargos, error garrafal, porque el liderazgo se tiene que comprobar, aunque no les guste, aunque se dividan, eso es parte. Lo mismo pasó en el PRD y ahí están los resultados. Exactamente, y usted vio los libres de postulación caminando por 12 meses, escuchando, hablando, presentando propuestas, bien o mal. Algunos pagaron de más para llegar donde llegaron y los resultados también se vieron, y los que caminaron, ahí están. Muchos de los diputados, yo creo que hoy vamos a tener que saber quiénes son, los nombres, cuál es su hoja de vida, ni siquiera estaban en el radar de las famosas encuestas que se hacen, que yo creo que si algo me queda también, Álvaro, es que a los simulacros hay que hacerle caso. Yo cuando veo los simulacros yo te voy a pensar, pero no puede ser, y los simulacros hay que hacerles caso, porque si usted ve la tendencia de los simulacros son los resultados de la elección. O sea, el Mulino marcando siempre primero,
segundo marcaba normalmente, bueno, en algunos Lombana hasta quedaba de primero, pero siempre hay una tendencia de que era Mulino Lombana, y de tercero siempre estaba Martín, y de cuarto venía Rómulo, después, pero muy bajo, ¿no? Pero venían muy bajos. Entonces, nada, en la elección queda hoy muchas cosas. Juan Diego, Gabriel Silva, los grandes ganadores, yo los felicito. Una campaña de mucha causa, con mucha energía, con muy poco clientelismo. De hecho, yo es como, ¿sabes? Por un lado pienso que el clientelismo puede ganar a nivel ejecutivo, si así lo quieren ver, pero a nivel de los cargos a puesto de elección, amplia mayoría salió la voluntad y no el clientelismo. O sea que eso queda para mí. Vamos, Rolando, y luego Luis Beca. Buenos días. Mire, señor Valderrama, yo quisiera preguntarle 3 cosas que tienen que hacer el panameñismo para sobrevivir a lo que fue estas elecciones, que en muchos aspectos son inéditas, y porque precisamente son inéditas es que yo le pregunto qué tienen que hacer no solamente el partido panameñista, sino el resto de los partidos que se vieron afectados por esta ola que parece que va a ir creciendo a medida que van avanzando los años. ¿Qué cosas son las que tienen que hacer los partidos políticos para sobrevivir ante lo que parece ser un resquebrajamiento de su propia existencia? Mira, a mi parecer la bancada actual del panameñismo no jugó el rol de oposición que esperaban una vez fueron electos. Hoy los diputados panameñistas que salieron electos los cogieron con confianza a sus electores, pero entendiendo el rol que van a jugar, que es fiscalizar y velar para que de una u otra manera el país avance del camino correcto. Si la ruta es entrar a negociaciones para ver qué le corresponde al circuito y no qué le corresponde al país, seguirá siendo lo mismo, un líder circuital y un partido debilitado. Si piensan realmente en que el partido pueda levantar cabeza después de estas 2 peleas en las cuales nos ha ido muy mal, que nos han dado duro en los 2 primeros asaltos, este es el tercero, hay unas que ni te para, entonces el mensaje sería el correcto. Yo insisto y me quedo mucho con la reflexión de Eduardo, de que más que entrar en análisis de por qué perdimos 1 o 2, es entender el resultado. Y el resultado es que el partido panameñista, si estos 8 diputados son 8 diputados que van a fiscalizar, van a ayudar, van a hacer leyes y van a estar presentes en las luchas que se puedan dar sobre temas importantes como el agua, acá el seguro social y otros más, yo creo que el partido panameñista tendrá de una u otra manera gente que quiere seguir participando para hacer de unos cargos a puesto de elección, en este caso como diputados, alcaldes y representantes. Yo no veo otra ruta que esa, que se pongan del lado de quienes hoy parecen ser la ruta fiscalizadora. Si yo estuviera hoy dentro de esa bancada, ya estuviera diciéndole, yo por lo menos por la vía que sea, porque no puede ser la vía tradicional ni mucho menos reunirse para ver qué va a pasar, pero yo estuviera apoyando la bancada de Vamos desde el día hoy, lo estuviera apoyando para lograr que con sus esfuerzos puedan administrar el primer órgano del Estado y así tener un peso y contrapeso. Esa fuera mi posición si yo fuera diputado actual de la bancada para mí. A mí me gustaría identificar, Baby Eduardo, ¿a quién identifican ustedes hoy como el máximo líder de oposición? Porque ambos mencionaron, uno me menciona a Juan Diego y el otro me menciona a Lombana. ¿Cuál de los dos quizás encabeza esta figura? A mí me parece que los dos estuvieron con la causa de lucha contra la corrupción, de transparencia, los dos lo hicieron bien. Yo no creo que hoy sea el escenario de ver quién es mejor, quién es peor. Uno demostró muchos votos a nivel del Ejecutivo, no fue así para el Legislativo. Yo creo que si Moca hubiera estructurado mayor oportunidad para diputados de Moca, de repente no hubiera tenido la misma cantidad de apoyo para presidencial. O sea que el análisis que otra vez que la causa que han traído ellos es que Moca pudo contra partidos tradicionales, Moca pudo
con pocos miembros, posicionarse en el segundo lugar y dejar el mensaje para una próxima, una futura oportunidad. Si aquí quisiera Lombana es presidente de un partido, va a jugar un rol importante en esa unidad y en esa fiscalización también. Y Juan Diego y Gabriel Silva me parece que son unos ganadores enormes y se convierten en ese liderazgo que va a fiscalizar. Yo no sé si ellos, porque en su momento estarán de acuerdo con lo que haga el gobierno. Hay que ver cómo viene el gobierno, porque no todo puede ser estar en contra del gobierno, pero lo que sí me queda claro es que van a jugar un rol fiscalizador y me parece, por lo que escuché del candidato de Lombana, es que también automáticamente se pone a seguir construyendo ese camino y a fiscalizar al Ejecutivo, siendo responsables con sus decisiones. Y creo que Moca saca 4 o 5 diputados que me parece que también van a estar a la disposición o a la estructura de la bancada de Vamos. Eso es lo que no tengo mayor conocimiento, pero es lo que me parece que debe hacer después de lo que han tenido en esta dura batalla, larga y dura batalla que han tenido desde la conformación del partido hasta los resultados del día de ayer. Bien, César, el pueblo habló alto y claro. El Ejecutivo lo está poniendo en manos de la Alianza RM, Alianza, y la Asamblea en manos de la oposición, integrada por los miembros de la bancada independiente o de los grupos independientes de Moca, del panameñismo, del PRD, que no le dio el voto para gobernar, sino para hacer oposición, del Molirena y del partido, sí, de esos partidos. Son los partidos de Moca. Sí, Moca. César Ruilova. Fíjate, Álvaro, que uno pudiese analizar la política y específicamente el poder político desde la perspectiva después de unas elecciones del que pierde. Pero me gustaría concentrarme en el que gana, porque ahí es donde está el centro del poder, ahí es donde va a estar el centro del poder. Y las posibles reacciones de la oposición tendrán que llegar desde la dinámica de la articulación, si es un partido político, cómo se va a articular, si todavía la dirigencia o la élite de esos partidos políticos van a poder conversar con los parlamentarios o la oposición va a llegar desde la línea parlamentaria, desde esa bancada o de los gobiernos locales. Eso todavía está por verse. Lo que sí es un hecho real en la política panameña hoy es que hay un poder legítimo. Pero fíjense que el señor Molino hace 2 meses y medio o 3 meses le dijo al país que iba de retirada, se iba a jubilar. Y hoy es presidente de la República. ¿Y por qué es presidente de la República? Porque hay un señor que se llama Ricardo Martinelli, que hoy está en una embajada y ha generado como factor político de poder que eso sea así. Eso es una realidad. Y para poder descifrar esa realidad, me parece a mí, me seduce poder ubicar qué está pasando en la sociedad panameña de hoy, que le hizo guiños a esa realidad política. O sea, ha ganado un hombre que está dentro de una embajada y ha fijado un presidente de la República. Y se agrava más cuando uno empieza a analizar cuál es el proyecto llamado RM, desde lo ideológico, desde lo programático. ¿Qué es RM? Es una construcción, es una marca de eso que acabo de decir, no es más nada. ¿Qué pasaría a nivel político? ¿Cómo se toman las decisiones en ese etapa? ¿Y qué aporta Alianza desde la base política? Entonces, y lo sumo, porque me gusta analizar ya desde el poder. Cuando ayer el señor Molino le dijo al país, este es respeto a la separación de poderes por el que toma las decisiones del Ejecutivo. Lo otro es un gobierno proempresario, es un gobierno de derechas. Entonces, la invitación para que el sector empresarial levante la ética en la ejecución cuando participan en los proyectos públicos, de obras públicas, porque requerimos también un sector empresarial decente en este país. Y si va a ser un gobierno empresarial, un gobierno de derecha, porque así lo marcó el que ostenta la legitimidad política, entonces me gustaría empezar a conocer qué va a pasar con el gabinete social, qué va a pasar con los proyectos sociales. Y ahí cómo entonces la oposición articulada en unos u otros va a jugar un rol para visibilizar en un gobierno de derecha los proyectos en el orden social.
bueno, está por verse, pero el talante desde el poder político me hace pensar que vienen momentos para ir descifrando si la sociedad panameña entiende lo que ha hecho, desde el Ejecutivo lo comprende, y si vamos a lograr desde el Parlamento y de los gobiernos sociales el entendimiento histórico de esa coyuntura política respecto al rol que deben jugar. ¿Quién lo va a jugar? ¿Cómo se va a jugar? Creo que va a ser una reacción en función de la dinámica que va a imponer el gobierno de Mulino, va a imponer su lógica, y también, por qué no decirlo, cuál va a ser la injerencia real como factor político del señor Martinelli para la configuración de ese gabinete, para la propuesta de las acciones y el proyecto. Y algo que quedó en el tintero que no se ha dicho, el señor Mulino le dijo al país que iba a convocar una constituyente originaria. Hay que ver cuándo, cómo va a pasar eso y en qué momento y quiénes serán los actores para acometer qué cosa, algo necesario, la refundación política, institucional, jurídica del Estado panameño. Queda mucho por ver, pero desde el poder político, un poder político legitimado por el 34%. Bien, sí, Eduardo, claro. Sí, quería utilizar como estribo la última observación de César para contestar en parte lo que Lisbeca preguntaba. El leer y entender los resultados también implica para el ganador entender los resultados. Por supuesto que el pueblo le ha otorgado un mandato, pero ese mandato tiene una serie de señales que tienen que ser entendidas. Una de esas señales es la composición de la asamblea. Con los números que hay, evidentemente la presidencia y el control del órgano legislativo debiera estar en manos de la oposición. Lo que diría el rigor democrático es que esté en manos de un diputado del grupo Vamos, que ha sido el grupo de oposición que ha tenido la mayoría, la mayor minoría, como le llaman en Europa. Pero, ¿qué significa? ¿Qué significado tiene eso? El significado va a provenir de la capacidad que tengamos de echar mano de nuestras instituciones. Pero nuestras instituciones están maltrechas. Entonces, es al mismo tiempo que echar mano de ellas, reconstruirlas. No hay ya más la posibilidad, con ese importante grupo de diputados que quiere cambiar la ética de la política, no hay ya más la posibilidad de que la relación del Ejecutivo con la Asamblea sea comprando diputados. Los diputados que ganaron, esos de la vieja escuela, que van con la mano extendida así para ver qué el Ejecutivo les da y cómo compensan lo que gastaron en la campaña y cómo se entregan al gobierno, no van a encontrar coyuntura, no van a tener la coyuntura, porque eso no es lo que el país, la dirección o el mandato que el país ha dado. Y por otro lado, yo caminé este país un año con muchos de esos candidatos de Vamos buscando firmas. Álvaro, no tienes idea los liderazgos, o no tenemos idea todos los liderazgos que allí vienen. Allí van a surgir, no Juan Diego Vázquez, ahí van a surgir diputados como Bloise, diputados como Zúñiga. O sea, hay un grupo de diputados importantísimos que tienen una claridad de conceptos que le va a provocar un cambio estructural a este país. Y, por supuesto, el país puede estar a la vuelta de la esquina nuevamente en una coyuntura electoral, porque si el presidente electo Mulino cumple su palabra de convocar a una constituyente originaria, el país va a estar nuevamente convocado. ¿Qué va a pasar con esa capacidad de construir liderazgo de la oposición? Aquí no el tema es si es Lombana o si es Juan Diego. No, lo que hay que construir es un nuevo liderazgo de oposición que sepa enfrentar el interés del Ejecutivo, del nuevo Ejecutivo, de ir por la ruta autoritaria si esa fuera el camino, o de enfrentar esa posibilidad de reconstruir el país a través de una asamblea constituyente, que dicho sea de paso, fue respaldada en esta ocasión por el 60% de los panameños, porque tanto la propuesta de Lombana como la propuesta de Mulino hablaban de una constituyente. 60% de los panameños han dicho, yo quiero una propuesta que vaya por esa ruta. Entonces, es entender los resultados y cómo los próximos pasos van a ir en ruta de esos resultados que se han obtenido. Bien, interesante el planteamiento que están haciendo ustedes en relación
a todo esto. Yo planteaba hace un momento que el resultado que se plantea desde el punto de vista electoral obliga a ambos órganos del Estado a coordinar todos los esfuerzos para echar adelante el país. Aquí ya con esta asamblea, si observamos cómo ha quedado conformada, debemos estar pensando que va a ser una asamblea roncona, que va a ser una asamblea que se va a parar firme ante las presiones que pueda ejercer en un momento dado el Ejecutivo, porque a la reelección solo 13 de los 60 que iban, y hay demasiadas caras nuevas en la asamblea, un espíritu joven en la asamblea que planteó al país cosas nuevas, una asamblea diferente, comenzando por modificar el reglamento interno de la asamblea. Entonces, yo, al igual que mucha gente en este país, estaría esperando que esa asamblea juegue el papel para que ha sido llamada y que no se plieguen a los proyectos que no convengan para el país y que puedan venir en un momento dado del Ejecutivo. Necesitamos, yo creo que sería por primera vez una asamblea que haga balance en este país. Pero un momento, Álvaro, solamente y el rol, porque hablas de las leyes y de las propuestas que el Ejecutivo envíe que sean positivas. No, y el rol de fiscalización de la asamblea. Esa asamblea debe elegir al Contralor General de la República. Esa asamblea debe ratificar a los 2 nuevos procuradores de la Administración y de la Nación. Esa asamblea debe designar al Defensor del Pueblo. O sea, hay una cantidad. Esa asamblea de mayoría de oposición va a tener el control de la Comisión de Presupuesto. Así como Benicio Robinson y los diputados de los partidos tradicionales han significado una entrega total y manos abiertas a la utilización de los recursos públicos, una Comisión de Presupuesto empoderada, en apego incluso a lo que hoy en día dice el reglamento interno, sin cambiarlo, es una asamblea que tiene una capacidad de fiscalización importante. Y ahí es donde esa nueva relación ejecutivo-legislativo, en mi opinión, desde la nueva ética de la política, va a tener un impacto. Muy bien, ¿qué piensa, Baby? Bueno, a mí me parece muy interesante porque la conformación de las comisiones, la cantidad de puestos que va a tener, vamos, enorme. Como usted va a ver, va a tener mayoría amplia en muchas de las comisiones conformado con otros partidos. O sea, yo sí creo que la fiscalización, las ratificaciones, los nombramientos y todo va a jugar un rol desde ahí, desde la fiscalización, y no buscando entorpecer, buscando hacer su rol, porque tampoco podemos ahora pensar que la idea va a ser, porque a veces la gente piensa que la idea es ser oposición para entorpecer. No, al contrario, eso va a ayudar, y eso va a ser uno de los cambios que va a ver la gente, que vio la gente con Juan Diego y con Silva y con otros diputados pero nada más eran 2. Ahora eso esto la traslada a tener 4 o 5 comisionados en cada comisión de trabajo, tener 6, 7 comisionados en la comisión de presupuesto. Eso definitivamente cambia el rol que va a jugar en la Asamblea Nacional. Y yo no tengo duda de que eso es lo que va a estar ocurriendo, y por lo que entendí del presidente electo, él está más anuente a entrar a una conversación franca por donde quiere el país, qué le conviene al país, que entrar a buscar hacer acuerdos tras bastidores que afecten lo que es el rumbo de las decisiones como país. Él puso a los empresarios a trabajar, creo que lo dijo 3, 4 veces, y habló de poder entender los balances que van a jugar los órganos del Estado. En este caso, el órgano legislativo, que le va a tocar jugar ese rol fiscalizador de balance que decidió el país, porque el mismo país que puso a Mulino a ganar por amplio margen, puso al diputado que sacó menos margen a representarlo, en el caso de Capira, pongamos, y hay otros casos, en el panameñismo, a pesar de que no le fue bien, en Chiriquí, en Bugaba, sacó los 2 diputados. En Capira, la gente de Yanivel perdió. Sí, perdió con un diputado que estaba postulado por Cambio Democrático y por el panameñismo. Ok. Entonces, y así, Junior Herrera perdió. Junior Herrera perdió con Edwin Vergara. Chami San Carlos con CD, que era Edwin Vergara. Y bueno, y
la realidad es que la votación en muchas áreas que no se ha cerrado, que faltan pocas mesas, que pareciera que por pocos votos se están llevando algunos diputados, eso es un balance de lo que te quiere decir que a veces hay candidatos que independientemente del partido por el cual están postulados representaban el cambio en la elección y algunos representaban más continuidad que cambio, o sea que no se puede analizar de repente a nivel nacional la perspectiva de voto ejecutivo legislativo, pero lo que sí me queda muy claro es que el clientelismo en la oferta a nivel de diputados y representantes y alcaldes, bajo los resultados que yo he visto, no ganó. Bien. No ganó en esta elección. Rolando, ¿alguna reflexión, análisis del escenario? Sí, yo creo que hay, sin duda hay muchas esperanzas en esta nueva bancada del movimiento independiente. Lo que me preocupa un poco es la contaminación que puedan recibir de los diputados que están allí ahora. Dependerá mucho de la formación, del carácter de los nuevos diputados, no recibir ese tipo de contaminación que ha prevalecido siempre en la Asamblea. Porque caras nuevas siempre llegan a la Asamblea, pero terminan como siendo absorbidos por lo que existe. Así que mucho de lo que esperamos de los diputados independientes depende netamente de ellos. Es decir, es que hay en la Asamblea hay muchas tentaciones porque le van poniendo las cosas en bandeja de plata para que tomen, como yo recuerdo hacía cierto presidente, aquí hay dinero en esta bandeja, si la tomas no pasa nada, pero trabajas conmigo. Y así se fueron sumando muchísimos diputados a un movimiento que terminó muy mal. Así que el único consejo que yo le daría a todos estos diputados nuevos es que observen la historia reciente de la Asamblea Nacional. Las cosas que empiezan mal es muy probable que terminen mal. Así que resistir esas tentaciones son parte importante de su propia formación moral y ética, incluso profesional. Si desean que nosotros, los electores, volvamos a confiar en ellos, tienen que hacer su parte en todo esto. Es sorprendente lo que pasó en el 8-4. A Raúl Fernández lo sacaron. Sí. Javier Sucre estuvo guindando, colgando de un hilo de que lo sacaran. Mire usted la diferencia de votos. 37,000 votos sacó Roberto Zúñiga. Jorge Bloises, 37,000 también. Javier Sucre, 9,000. Eso es casi menos que el residuo. Ernesto Cedeño, 13,000. 3% más de participación. Si llegaban a 83% de participación, el movimiento hubiera sacado por lo menos 5 diputados más. Wow. Grace Hernández. El medio cociente crece tanto que los partidos estuvieron rasgando el medio cociente para ser electos. Si no, no salen. Fue algo realmente, por ejemplo, en San Miguelito sacaron 4 diputados. Yo había visto eso en la era de la señora Miriam Moscoso. Fue la última vez que yo vi que y creo que eran 6. Y Miriam sacó creo que 4 de 6. O sea, en ese momento eran 3 partidos. Lo que estoy hablando hoy, Álvaro, es que hay 6 partidos enormes. Habían 7 ofertas presidenciales. Este movimiento no va con oferta presidencial, solamente va con una bandera. Creo que se gastaron, lo que se gastaron fue en la plancha y en los suetes, creo que fue lo que más, y realmente llegaron a conectar con su causa, por sus hechos, por su actuación, por su manera de trabajar en la Asamblea por 5 años, llegan a tener 22. Y le digo algo, Betseray Richard, que no es de Vamos, pero Betseray Richard estuvo muy identificado con la campaña de Vamos en el área este. Sí. Y creo que hay otro diputado
que salió también, que no es de Vamos, creo que salió, no recuerdo cuál es, pero también hay otro que se suma a esa bancada. Bien. Betseray es del 8-6 y fue el diputado más votado, 32.418 votos sacó. Wow. Pero fíjate una cosa muy, muy curiosa. ¿Qué tal si hubiese sido candidato presidencial Juan Diego? Juan Diego Vázquez. O sea, ¿cómo hubiese terminado esta elección? 80. O sea, habría arrasado con la asamblea, con los votos para presidente. Es un fenómeno. Y creo que ese fenómeno terminó por arrastrar a toda, o más bien empujar a toda esa gente hacia un trampolín que los ha llevado hacia la Asamblea Nacional. ¿Saben algo de Benicio? Todavía no estaba... Benicio va en estos momentos ganando el residuo por... Sí. El residuo. Por 60 votos. Tiene Wow. en este momento... Dos salieron por residuo, igual que en Penonomé, que salió el diputado Carles y salió el diputado Julio La Guardia, ambos por residuo. ¿Qué diputado en Penonomé? Penonomé, casi en todos los donde son dos curules residuos. Impresionante fue lo de Vamos en el circuito 8-5. Sí. Yo tampoco, nunca había visto esto en un circuito donde son de tres, que el cociente es casi 30.000, tú saques los dos diputados. Ok. O sea, dos diputados, impresionante. Eduardo, para que te despidas, tu última reflexión. Sí, hay algo que tal vez está como el elefante en la mesa y no lo estamos mencionando. El exdiputado Valderrama lo tocó un poquito con respecto a los diputados, y es el alto nivel de participación. La media de la votación en los 34 años de democracia ha sido 72%. Ha habido elecciones, Miriam Moscoso en el 99, Martín Torrijos en el 2004, donde la media estuvo 75-76. Aquí estamos hablando de 77% y probablemente va a haber 78% de participación. Eso es inédito. O sea, no ha habido una participación tan alta de los panameños durante el periodo de la democracia. Eso indica que el pueblo panameño entiende que su voto sí tiene un impacto. En ese sentido, tanto la propuesta de Moca como la propuesta de Vamos lograron hacerle saber al panameño que su posibilidad de expresarse podía tener un resultado, pero también la propuesta de RM. Y esto no se puede pasar desapercibido porque hay que entenderlo. Por eso digo, los resultados hay que entenderlos, no que explicarlos. En la candidatura de RM, primero Martinelli, después Mulino, logró hacerle entender a su gente que si votaban de manera masiva tendrían un resultado ganador. Entonces, la participación de los ciudadanos, para mí, tiene dos mensajes importantes. Uno, que este pueblo es un pueblo que tiene convicciones democráticas. Eso me despreocupa en alguna medida de cualquier posibilidad de ruta autoritaria, porque va a recibir un parón como lo recibió el contrato minero en octubre y noviembre del año pasado. Y lo segundo es que hay posibilidades de reconstruir nuestras instituciones desde esas instituciones maltrechas de la democracia que tenemos hoy. Y eso nos da ilusión, nos da esperanza, nos da posibilidades de soñar en un país mejor a partir de esos resultados de ayer. Gracias, Eduardo. Gracias, Adolfo y Valderrama, por estar con nosotros.